Hola, tercero año, ¿cómo están? Bueno, ya llegamos a la independencia. Ya tenemos un Estado nuevo que están haciendo, pero bajo ningún punto de vista a este Estado le faltaron problemas e inconvenientes para conformarse como tal. Piensen que un Estado tiene que tener una forma de gobierno definida, instituciones, leyes que lo estén rigiendo. Un Estado tiene tres elementos: un territorio, había que definirlo, esto era por ahora el ex virreinato del Río de la Plata, pero generaría muchos conflictos ver cómo se iban dividiendo las provincias para conformar el territorio del Estado. Una población, también esto era problemático, había criollos, había indios, había españoles, había extranjeros. También había que definir básicamente, dijimos que los elementos del Estado son el territorio, la población y el poder o la soberanía que se ejerce, y esto generó también un montón de luchas. Había que definir cuál iba a ser la forma de gobierno y aparecieron muchísimas propuestas, pero no todos estuvieron de acuerdo. Ustedes lo que tienen que tener claro es que durante los primeros 50 años de la independencia, el paraíso que se imaginaban los criollos una vez que fuéramos un Estado independiente no ocurrió. Muy por el contrario, fueron años de luchas, de guerras, de conflictos, de muerte. Murieron muchísimos más criollos luchando entre sí por ideologías políticas y económicas que los que murieron en la lucha de la independencia contra los españoles. Aparte, los españoles, luego de la declaración de la independencia, también volvieron a atacar, también hubo marchas y contramarchas que hubo que refrenar. Esto no fue un proceso definitivo de una vez y para siempre. Es más, la independencia es un concepto que tenemos que seguir luchando toda la vida. Hoy se está peleando por sostener independencia económica, por ejemplo, o solucionando conflictos políticos. Pero entonces, este tema de definir qué forma de gobierno se iba a aplicar una vez que la independencia ya estaba formalizada, fue uno de los conflictos fundamentales. Algunos, como Belgrano, propusieron una monarquía inca con una especie de parlamento elegido por el pueblo que cogobernara con ese rey. Otros propusieron una república y que existiera un presidente que fuera elegido por el voto del pueblo. Otros proponían una monarquía parlamentaria al estilo de Europa. En cuanto a la distribución y administración del poder, algunos propusieron que exista un poder central único que organizara todo el territorio y que se encontrara en Buenos Aires, mientras que otros fueron partidarios de generar un sistema federal con autonomía de las provincias, aunque estuvieran sometidas a una misma gran constitución nacional, pero que tuvieran su autonomía en sus propios territorios. Esto, que dicho en palabras parece tan simple, llevó más de 50 años de guerras, de muerte, para que se pudieran poner de acuerdo. Más adelante, cuando avancemos en este capítulo, que en el libro de Santillana Viejo es el capítulo 7, y no sé cuál es en el nuevo, pero el nombre es Las Provincias Unidas después de la Independencia. En general, toda Latinoamérica y todos los estados que emergieron como independientes atravesaron por grandes problemáticas para su organización política, económica y territorial. Esto es en lo que nos estamos introduciendo ahora. Este va a ser el propósito de nuestras clases: comprender las problemáticas de las provincias del Río de la Plata una vez declarada la independencia. ¿Qué forma de gobierno se elegiría? ¿Cómo se delimitaría y se organizaría el territorio del nuevo Estado? ¿Cómo se organizaría el poder? Si sería centralizado o si sería distribuido con autonomía provincial. Esto va a generar ideologías en política que vamos a reconocer como unitarios, los que querían el poder centralizado en Buenos Aires, y federales, los que querían que las provincias fueran autónomas, aunque sometidas a una constitución nacional que abarcara a toda la nación. También van a aparecer en economía liberales aquellos que sostienen que este Estado no tendría que digitar la economía y darle más libertad al capital privado para que pueda organizarlo, y conservadores que van a pretender más
que sea el Estado el que organice todo el aspecto económico del Estado mismo. Esto pasa en toda Latinoamérica, pero en las Provincias Unidas del Río de la Plata o en el ex virreinato del Río de la Plata va a haber una particularidad, porque quienes se van a erguir con el poder político, quienes van a ser los protagonistas de estas luchas, van a tener una idea conservadora en lo político. Esto quiere decir que van a tender a no querer abrir el juego político a todos, sino que se trate de una pequeña élite que pueda manejar ese poder. En ese sentido van a ser conservadores, pero en el aspecto económico van a tener una mirada liberal, o sea que van a querer que el Estado no se intrometa profundamente en la administración económica y que pueda ser el sector privado el que lo administre, y que el Estado sea el que le garantice las leyes y la paz para que este fluir económico pueda darse. También es importante que ustedes sepan que el concepto de independencia no pasa solamente por la política, porque cada país tenga una bandera propia que le flote. Pasa por una independencia económica. Si somos dependientes económicos, la libertad se pone entre comillas. Y la verdad que en las Provincias Unidas del Río de la Plata, aparte de los conflictos internos para la organización de este naciente Estado, pasamos a volvernos gradualmente y cada vez con mayor fuerza libres de España, pero dependientes económicamente de Inglaterra. Inglaterra, que había hecho su revolución industrial y que había pensado en un concepto de división internacional del trabajo, empezaba a gestar ese concepto, se va a coagular más adelante, pero de hecho comenzaba a ponerse en práctica. Los países periféricos, los que no éramos los centrales, empezábamos a, obviamente, buscar ganancia en relación económica con Inglaterra, quienes no tendrían que comprar los productos que producíamos desde el campo. Bien, esto va a ser una marca eterna para nuestro país, hasta el día de hoy. Este es el universo en el que nos vamos a introducir. Espero que les parezca interesante, que puedan construir herramientas o categorías de análisis desde lo político, desde lo económico, desde lo social y desde lo cultural. Les voy a adosar aparte algunos videos de YouTube, algunas explicaciones las vamos a dar en el foro. Ustedes tienen que trabajar haciendo el resumen en sus carpetas del capítulo que se llama Las Provincias Unidas después de la Independencia. Pero para que puedan hacerlo de manera significativa para ustedes, es que yo les envío este video para darles un panorama general de la problemática en la que nos vamos a meter, el conflicto entre Buenos Aires y las provincias, quién manda, quién organiza, la separación que se produce en un momento entre las provincias por un lado porque no se ponen de acuerdo con los hombres de Buenos Aires, entonces queda un Estado que no es tal todavía porque está dividido en dos. No se puede lograr una constitución porque los intentos de constitución están muy dominadas por los pensamientos de los centralistas que quieren un poder único en Buenos Aires, entonces las provincias las rechazan, se genera un conflicto bélico, guerra entre las provincias para ver si el poder va a ser unitario, o sea, centralizado desde Buenos Aires, o federal, o sea, con autonomía de todas las provincias. Bueno, muchachos, espero que estas palabras les hayan servido, ese es el objetivo. Como siempre, deseo que se sigan cuidando, les mando un afecto, un saludo muy grande a ustedes, a sus familias y a seguir transitando el camino. Abrazo grande para todos.